Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Libros.fm. Este ya hace el episodio número 75. Os habla, como siempre, Francisco Rodríguez Criado, vuestro amigo narrativo y corrector de estilo. En este espacio de Libros.fm, en cierto modo también, como suelo hacer en todos, de algún modo u otro, pues siempre damos un repaso a algunas claves que nos pueden permitir a redactar con mayor corrección. Pues al fin y al cabo esa es mi profesión, ¿no? La corrección de textos. Y hoy vamos a hablar de la coma criminal y mientras preparaba un poquito esta grabación, he pensado que aunque había tratado el tema de la coma criminal en numerosas ocasiones, pero siempre lo había hecho de forma tangencial y conviene dedicarle unos minutos, pues al fin y al cabo la coma es el signo ortográfico que más nos vamos a encontrar en los textos, ¿no? Es el que más usamos, por norma general se usa con bastante deficiencias, ¿no? El tipo de coma que vamos a encarar hoy, el que vamos a tratar, es la coma criminal, que si bien no mata a nadie, arruina los textos y bueno, cualquier buen lector no hace más que comenzar a leer un texto y en cuanto detecte este tipo de coma, la coma criminal, pues sabrá que el autor tiene ciertas deficiencias gramaticales. Es decir, que una simple coma, en realidad no suele ser una, pues el que no usa correctamente la coma va a infringir las normas que aquí vamos a dar en más de una ocasión. Digamos, lo que hace es que salta mucho a la vista las deficiencias de escritura de la persona que está redactando, ¿no? Entonces mi objetivo hoy es daros algunos consejos para evitar la dichosa coma criminal, que adelanto que tiene un nombre un tanto hiperbólico, pero bueno, vamos a ello, ¿no? Hay una norma básica sobre puntuación que nos dice que no debemos separar el sujeto del verbo mediante una coma, a no ser que haya un inciso entre ellas, ¿no? Es una norma por todos o casi todos conocida, lo cual nos obedece para que encontremos esa coma criminal escrita con excesiva frecuencia, ¿no? En cierto modo, el origen puede venir porque cuando éramos pequeñitos, estábamos en el colegio, se nos decía que aprovecháramos la coma para respirar. En una época en la que estábamos aprendiendo a leer y no teníamos la suficiente fluidez y de hecho pues parecía como si nos faltara la respiración cuando teníamos que leer en alto, ¿no? Entonces, un poco llevando eso al extremo, le ocurre a muchas personas que cuando necesitan hacer una respiración, pues ponen la coma, ¿no? Digamos que en vez de hacer una respiración cuando se pone la coma, ponen una coma cuando quieren hacer una respiración, ¿no? En cualquier caso, incluso aunque nos decían cuando éramos pequeñitos que la coma nos servía para hacer una respiración, el objetivo de la coma no es respirar, ¿no? Pero de aquellos conceptos que nos transmitieron con el paso del tiempo no hemos sido capaces de modificarlo y pese a que en más de una ocasión nos habrán orientado sobre ciertos conceptos gramaticales, pues lo hemos ido desechando y ocurre que hoy día las personas adultas incurren en el error de la coma criminal, en mi opinión, por al menos un par de motivos. Y uno es que el autor no distingue con claridad cuáles son los elementos de la oración, en este caso estamos hablando del sujeto, y luego por otra parte puede ser que el autor sí distinga cuál es el sujeto, pero cree, contaminado por las prácticas del lenguaje oral, que cuando dicho sujeto es largo debe escribir una coma, justo donde el hablante hace una pausa para tomar la respiración. Y vamos, en muchos casos ni siquiera hace falta que el sujeto sea largo. Ahora mismo estoy leyendo un libro de un escritor que además lo conozco, escribe bien y tal, pero siempre tiene como 4 o 5 comas criminales en los libros, en cada libro, lo cual le lastra un poco, ¿no?
y a lo mejor te puede decir, por poner un ejemplo, no este autor, sino cualquier persona, Manolo, va al colegio, ¿no? Eso es un error, ¿no? Lo vamos a ver con un ejemplo y luego al final os diré también dónde podéis leer el post en el que está basado este audio, porque ahí digamos que en texto podréis repasar mejor los ejemplos que aquí simplemente los vais a escuchar, ¿no? Vamos con el ejemplo. En esta frase, la historia que me contó mi abuelo en el hospital 2 días antes de morir, era hermosa. En esta frase el sujeto tiene 15 palabras, que son muchas, ¿no? Normalmente el sujeto de una oración no tiene tantas palabras. Aquí nos encontramos que el sujeto es la historia que me contó mi abuelo en el hospital 2 días antes de morir. Un sujeto extenso, es cierto, pero no por ello se escapa de la norma lingüística, ¿no? La pausa que el hablante puede hacer antes del verbo era no debe marcarse con una coma en el lenguaje escrito. Así pues, sería incorrecto escribir coma después de morir. Por si queda alguna duda, la frase correcta sería esta, sin ninguna coma en la frase. La historia que me contó mi abuelo en el hospital 2 días antes de morir era hermosa. Si alguien necesita hacer una pausa a la hora de leerlo, que la haga, pero que no la enfatice de manera escrita con una coma. Insisto, mientras no haya un inciso que corte el sujeto, da igual si este tiene 15 palabras o una sola. Por ejemplo, en la frase que yo había puesto antes, la de creo recordar que os he dicho Manolo va al colegio, podemos poner un inciso. Por ejemplo, Manolo hoy lunes va al colegio. Ese hoy lunes ya lo debemos escribir entre comas antes y después, y por tanto ahí sí tendrá sentido una coma, que no sería una sino dos. Pero si decimos simplemente Manolo va al colegio, el sujeto es Manolo, el verbo es va. Entonces no habría que poner ninguna coma. Las dos frases que voy a compartir con vosotros a continuación son gramaticalmente iguales. Algunas comparten la estructura, sujeto, verbo y predicado, y la única diferencia está en el número de palabras incluidas en el sujeto. Si antes decíamos la historia que me contó mi abuelo en el hospital 2 días antes de morir era hermosa, en esta frase, Ana es hermosa, digamos que la estructura es prácticamente la misma, solo que en la frase Ana es hermosa el sujeto está compuesto de una sola palabra y parece que se presta menos a la coma criminal. Sin embargo, la frase anterior o similares sí que al tener un sujeto bastante largo, sí que es habitual que la leamos con alguna coma, justo porque el autor parece que necesita como tomar respiración, ¿no? Hacer una pausa respiratoria. Este es uno de los ejemplos de la coma criminal que se da cuando se separa el sujeto del verbo sin que haya ningún tipo de inciso, pero también hay una coma criminal cuando separamos el verbo del objeto o complemento directo, también así era como se le llamaba cuando yo iba al cole, con una coma. Y pongo un ejemplo. Mario compró, un paquete de cromos. Esta frase es incorrecta, pues está separando el verbo compró del complemento directo que es un paquete de cromos. Lo normal, lo correcto, lo apropiado sería Mario compró un paquete de cromo, sin ninguna coma. Esa es la oración correcta. Así que ya sabes que si no quieres ser un delincuente lingüístico, no escribas la coma criminal. Os puedo asegurar que es una forma de enviar destellos negativos al lector. Bueno, en un lector que desde la primera página ya empieza a encontrar errores de este tipo, va a estar, yo creo, más pendiente, si es un buen lector, va a estar más pendiente de los errores gramaticales presagiados por esa coma criminal o por otro tipo de comas mal colocadas, que al final va a estar más centrado en detectar los errores lingüísticos que en el propio texto. Si es una novela, pues a mí me ocurre muchas veces que estoy más pendiente precisamente de esos errores lingüísticos que de lo que me están contando. Al final se da cierto agotamiento por parte del lector y no es extraño que acabe paralizando la lectura y pase a
a otra cosa mariposa, ¿no? Bueno, pues eso es el asunto de hoy. No os echéis en saco roto estos consejos que os he dado sobre la coma criminal. Lo importante es saber distinguir cuáles son las partes de la oración, cuál es el sujeto, cuál es el verbo, cuál es el complemento directo, para que así nos ahorremos colocar una coma entre el sujeto y el verbo y una coma entre el verbo y el objeto o complemento directo. Son cosas muy básicas, si lo aprendéis os va a resultar luego incluso extraño que en su día cometierais este tipo de faltas tan nimias, pero que a la vez son unas faltas que van a lastrar vuestros escritos. Ya nada más por hoy, el objetivo era simplemente hacer una grabación en muy poco tiempo, una grabación muy breve sobre la coma criminal. Soy Francisco Rodríguez Criado, me podéis encontrar en blogs como libros.fm, literatura.fm. Si os gusta el tema del buen uso de la lengua, tengo muchísimo contenido en mi blog corrección y estilo.com. Son dos palabras unidas por la conjunción y, corrección y estilo.com. Y luego para los amantes de la narrativa, pues estoy en narrativabreve.com. Ya sabéis que estas píldoras lingüísticas las subo siempre a mi canal de YouTube, que ahora es muy fácil de memorizar. youtube.com, la barra invertida, ya sabéis, la barra que está en el teclado encima del 7, y luego @escritor. youtube.com/escritor. Muchas gracias a todos por estar ahí. Hasta otra.